¿Me avisan si se puede ver? Sí, se puede. Ok, a ver, ahora sí, como ya les mencioné, mi nombre es Alicia Dar y como les escribí por WhatsApp, yo los estaré apoyando con el curso de embriología humana y genética básica. Así que hoy día para nuestra sesión vamos a ver el tema de genética médica. Entonces, ahora sí, comenzamos. A ver, ¿alguno de ustedes tiene una idea de lo que es genética? Creo que han visto un poquito en biología, pero a grandes rasgos no tiene que ser un significado específico, sino ¿qué idea tienen de genética? A ver, entonces les digo, ya, genética, como les dije, es una rama de la biología. Creo que sí, en sus últimas semanas les hacen ver un poquito de genética, más que todo desde la célula. Pero ahora vamos a ver genética a grandes rasgos. Entonces, ¿qué estudia la genética? Su propio nombre lo dice. Gene, lo que es los genes, la herencia que trasciende generación tras generación. Cuando uno, por ejemplo, ve a un niño y dice, ay, tiene los ojos de su mamá, o tiene el cabello de su papá, tiene los rizos o el color de los ojos, las pecas, eso es genética. A fin de cuentas, todos nosotros somos una suma de todos nuestros antepasados, pero la genética no solamente se remonta a lo físico. Entonces, ¿por qué creen que estamos estudiando genética? ¿En la parte médica creen que tiene alguna relación? ¿Con las enfermedades? Ujú. Así como nosotros heredamos las características físicas de nuestros padres, también podemos heredar otras cosas como enfermedades, como se observa en esta imagen. Por ejemplo, hay un padre enfermo y algunos de sus hijos también van a ser o portadores o van a presentar distintos síndromes. La genética no solamente se remonta a lo físico. Hay condiciones, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el glaucoma, inclusive aspectos psiquiátricos como es la esquizofrenia, son de carácter hereditario. Por eso nosotros, como estamos estudiando medicina, también tenemos que ver genética. ¿Por qué? Porque así podemos ayudar a los pacientes a determinar adecuados tratamientos o inclusive si viene una persona que está en periodo de gestación, podemos decirle cuáles son los riesgos que puede llegar a tener su bebé en algún futuro, etcétera. Realizar diagnósticos y así. Hay varias ramas de la genética, son todas estas, no se las tienen que aprender todas, no se preocupen, pero se las voy explicando poco a poco. Como ya saben, genética ve lo que es ADN. Aquí les escribí, les puse una foto del ADN. Entonces, vamos a iniciar con la genética clásica, que es la genética que tiene que ver con Mendel, que nos la hacen ver en el colegio en CTA. Es la genética que está relacionada con la herencia dominante, la herencia recesiva. Ya saben que Mendel fue un naturista que utilizó flores o frijoles, si no me equivoco, para ver las características que se iban heredando de generación en generación. Eso es la genética clásica. Después está la citogenética, esta sí la tienen que recordar, que va a estar enfocada en los cromosomas. Ahí está mi dibujo un poco feo. Después vamos a ver más de cromosomas, ¿ok? Citogenética relacionada con cromosomas, alteraciones con ellos que sí van a tener un reflejo grande en la salud. eh, sí, alteraciones tanto numéricas como alteraciones estructurales, porque a fin de cuentas los cromosomas son ADN. Después está la genética molecular. ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué está compuesto el ADN? Son tres cositas. Si no se acuerdan, no pasa nada porque igual en 2 semanas lo vamos a ver más o menos. Pero alguno de casualidad o alguna de las cositas que tenga el ADN. ¿Nucleótidos? Claro, son nucleótidos. Está compuesto por estos nucleótidos que van a estar conformados por fósforo, por una base nitrogenada, que es la que usualmente tenemos que recordar que es la timina, adenina, guanina, citosina y el uracilo.
Y por último, por un azúcar. ¿Qué hace la genética molecular? Va a estudiar el ADN, pero desde lo más pequeñito, o sea, sus nucleótidos. Y estos nucleótidos pueden tener pequeñas variaciones que generalmente en el entrelazamiento de ellos que van a producir afecciones a la salud. Luego la genética bioquímica, cada vez que escuchen bioquímica piensen en metabolismo, principalmente enzimas. Y estas de acá que ya se las menciono un poquito porque principalmente las que vamos a ver son las primeras cuatro. Tenemos la genética poblacional, que es el estudio de los cambios genéticos en masas. La inmunogenética, que tiene que ver con nuestro sistema inmune, o sea, cómo cambiamos ante, por ejemplo, nuevos virus, como fue lo del COVID, bacterias o distintos parásitos. La genética del desarrollo, que también tiene que ver con la evolución. La epigenética, que habla de algunos cambios que tenemos en genes que no producen daños en el ADN. Farmacogenética relacionada con los medicamentos. Y las últimas, que ya son la ingeniería genética y la genética microbiana, que no vamos a ver tanto. Genética microbiana la van a ver un poquito quizá en microbiología o después en inmuno. Ahora, esta es mi parte favorita. El árbol genético familiar. Les voy a hacer un spoiler que van a tener que armar un árbol genético familiar, así que les voy a explicar un poquito qué es. También se le dice heredograma o pedigrí. Este árbol genético familiar, o seguramente alguna vez han hecho una actividad donde tienen que armar un árbol familiar, o sea, desde sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, ustedes, hijos, si tienen. En el caso del árbol genético familiar es lo mismo, pero lo que va a pasar es que vamos a señalar condiciones genéticas. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué le va a servir a un genetista, a un médico? Porque es resumido, es esquemático, es mucho más simple y organizado que tener todos los datos apuntados y uno lo puede notar a simple vista. Este es un ejemplo de árbol genético familiar. Ahora les voy a explicar qué es cada cosa. Aquí tenemos diferentes símbolos, son varios. Por WhatsApp les voy a enviar una lista de los símbolos los más utilizados para que vayan aprendiendo algunos, no tienen que aprender todos. A veces en práctica les hacen un poquito actividades de árbol genético familiar, entonces para que vayan sabiendo algunos y se familiaricen. ¿Qué va a ocurrir? Ustedes van a estar en su consultorio y va a llegar, por ejemplo, una mujer o un varón y les va a decir que ella tiene una condición que se ha repetido muchas veces en su familia. Entonces, ustedes lo primero que tienen que pensar es en un árbol genético. ¿Qué va a pasar? Lo primero que tienen que saber, en un árbol genético familiar se representa así a un varón como un cuadrado y a una mujer como un círculo. Uy, como un círculo. Y el paciente al que tú estás tratando se le dice propósito o también probando, porque todo el árbol tiene que girar en torno a él. ¿Por qué está con esta afección? O sus hijos pueden heredar alguna afección. Ya. Entonces, al probando le vamos a poner esta flechita de acá y así sabemos que ese es nuestro objetivo. Aquí en este árbol genético, a ver, le voy a hacer zoom para que lo vean mejor. Ya. En este árbol genético de aquí, este es nuestro probando, porque acá tiene la flechita, ¿ven? Y en este caso es una mujer. Otra cosa que tienen que saber de lo principal es que cuando una persona está afectada, se le va a pintar de color negro y cuando está fallecida, pues se le traza así un aspa. Entonces, ¿de qué trata este árbol genético? En este caso, aquí lo menciona en la leyenda, habla de problemas al sistema cardiovascular, o sea, falla cardíaca, accidente cerebrovascular, infartos, que estos son de carácter hereditario. Y esto lo podemos ver, ahora que ya tienen las nociones del árbol genético, lo podemos ver en el mapa. Esta es la primera generación, la segunda generación, tercera y cuarta. Entonces, iniciamos con los abuelos de nuestra paciente. El abuelo presentaba sintomatología cardíaca, igual su padre y su tío, y esto se fue heredando a algunos de sus hijos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en todas las generaciones se llega a presentar esta sintomatología cardíaca, o sea, es algo de carácter hereditario. Y esto nos puede ayudar para realizar tratamientos o en el caso de que la paciente quiera tener más hijos, que conozca los posibles riesgos que pueden llegar a ocurrir.
Y ya, es más que todo a veces para prevención, a veces para diagnóstico. ¿Alguna duda del árbol genético? ¿No? Bueno, continuamos. A ver, y ya les dije que después les voy a pasar la lista de los símbolos. Como les digo, no todos tienen que aprenderlos, unos cuantos solamente, porque son bastantes. Ya, a ver, citogenética. Esto ya se los mencioné. ¿Alguno recuerda de qué trata la citogenética? Se los dije en las ramas de la genética. Hice mi dibujo medio chueco. Cromosomas. Ujú, cromosomas. Ahora vamos a ver a grandes rasgos citogenética. Primero, ¿qué es un cromosoma? ¿Alguno tiene una idea? ¿O cuántos cromosomas tenemos para empezar? 23 pares. 23 pares, 22 Sí. somáticos y uno sexual. Exacto, 23 pares, de los cuales 22 son somáticos, 23 pares. Al ser 23 pares, en total tenemos 46. Los dos cromosomas que son los sexuales van a ser X y Y. Entonces, los cromosomas tienen varias partes. En sí, como les había dicho, son ADN. Pero este ADN va a estar empaquetado en esto que son histonas, que son prácticamente proteína. ¿Por qué está así? ¿Qué es un cromosoma en realidad? Es una gran condensación. Justo acá tengo plastilina. Entonces les voy a mostrar. Este sería, por ejemplo, el ADN. Entonces es muy largo, son cadenas inmensas de nucleótidos que siguen y siguen y siguen. ¿Y cómo la célula puede guardar todo eso si es tan pequeña? Es tantísima información. Entonces lo que va a hacer la célula es literalmente condensarlo hasta hacerlo muy pequeño, un cromosoma. Y así pueden ingresar todos estos pares en nuestras células. Y ya, eso es a grandes rasgos un cromosoma. Ahora, tiene varias partes. Les voy explicando poco a poco. Primero, tienen que imaginárselo como una personita. ¿Ok? Estos son sus brazos, los de abajo son sus piernitas. Los bracitos serían el brazo P y las piernas es el brazo Q. ¿Se acuerdan por el abecedario? Arriba P, abajo Q. Está en orden del alfabeto. Y tiene esta parte en el centro, justo en su torso, que ¿qué va a ser? Digamos que es su ombligo. Eso se llama centrómero. Aquí también está, centrómero. ¿Y para qué sirve el centrómero? Para unificar estas dos partes, que son las cromátides. Hace que estén uniditas. De acuerdo al centrómero, podemos clasificar tipos de cromosomas, o sea, dependiendo de dónde está ubicado. Entonces, por ejemplo, este centrómero está justo en el medio del cromosoma, lo que hace que el brazo P sea del mismo tamaño que el brazo Q. Entonces, este se le va a llamar cromosoma metacéntrico, porque está justo en el centro. Después, si está el centrómero un poquito más arriba y hace que el brazo P sea más pequeño que el brazo Q, se va a llamar submetacéntrico. Pero en este caso, como es un poquito, es ligeramente submetacéntrico. Luego, cuando ya es un poquito más marcada la diferencia, ya va a pasar a llamarse solamente submetacéntrico. Y por último, cuando es tan pequeño que hasta pareciera que no tiene bracito P, ahí le vamos a llamar acrocéntrico, cuando es mucho, mucho más pequeño. Que ahora, aquí les puse una imagen de zoom de un cromosoma acrocéntrico. No crean que no tiene bracito P, sí tiene, solo que es muy, muy chiquito. El centrómero está justo aquí y hay una parte del bracito P que se le conoce como talo, que está unida a un satélite. O sea, es muy, muy pequeño que casi es imperceptible, pero sí existe. Y ya, ahora les voy a hablar de las partecitas del cromosoma. Primero tienen que recordar que vamos a tener esto de aquí, que son los telómeros. Es una parte muy importante, que están en las esquinas del cromosoma, casi ya hasta afuera. ¿Para qué sirven los telómeros? Son centros que son de repetición de bases nitrogenadas. Esta es la repetición. No he visto que lo pregunten, pero por si acaso los coloco. ¿Y para qué sirven? Lo que van a hacer es que como mantienen todo ahí, porque los cromosomas tienen tendencia a fusionarse. Entonces, ¿qué hacen los telómeros? Previenen que se vayan uniendo a otros cromosomas o que inclusive se unan a sí mismo y pasen de estar así a hacerse así.
Entonces, para eso funcionan los telómeros. Ahora, voy a hacer un zoom acá y les voy explicando las partecitas. A ver. Ya, esto ya se los mencioné, las cromátidas, que son dos unidas por el centrómero. Tienen información genética parecida, entonces por eso están unidas. Después, la parte de los telómeros, ya se los dije, el brazo corto que está acá, el brazo P, el brazo largo que es el brazo Q. Tenemos dos constricciones, la primera que la causan los centrómeros y la segunda que solamente se le conoce como constricción secundaria, que es esta de aquí. Y lo que está después de la constricción secundaria es el satélite, la parte más externa. Y ya, y también vamos a tener esto, que es el cinetocoro, que es proteína, y es muy importante para poder mantener el cromosoma en su posición y que tampoco su forma se altere. Y también va a ser importante para uno de los procesos del ciclo celular, que es la división celular cuando hay mitosis, la parte en la que se forma el uso mitótico, para eso sirve el cinetocoro. Prácticamente es como si fuera el cemento del cromosoma. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ya. A ver. Ahora, clasificación. Ya dijimos que los podemos clasificar por centrómero. ¿Cuáles eran las clasificaciones? Si estuvieran atentas. Una empieza con M, otra con S y otra con A. Metacéntrico, submetacéntrico y a... Acrocéntrico. Ajá. Acrocéntrico. Sí, perfecto. Ya, entonces ya está esa clasificación. Pero los expertos también la clasifican por tamaño y por morfología, porque no todos los cromosomas son del mismo tamaño. Y aquí tienen muy bonita y muy ordenada toda la distribución de los cromosomas. Se dividen en varios grupos. ¿Qué les puedo decir? A veces en las prácticas les preguntan, o sea, ¿este cromosoma es acrocéntrico, es submetacéntrico o es metacéntrico? La mayoría de ellos son submetacéntricos. Entonces, si no se acuerdan, no quiero decirles que champeen, pero la mayoría de ellos son submetacéntricos, es la verdad. Los metacéntricos vendrían a ser el 1 y el 3 del grupo A, que son los más grandes, y los acrocéntricos, todo el grupo D y el grupo 21. Y ya, y como dato, esto tienen que acordarse porque generalmente preguntan más los cromosomas sexuales. El cromosoma X es submetacéntrico y el cromosoma Y es acrocéntrico. De hecho, en la parte de Biblia pueden revisar, hay estudios que dicen que con el paso de las décadas está desapareciendo el cromosoma Y. Lo digo como dato, pero bueno. Es este de acá. Como pueden ver, es mucho más pequeño que el cromosoma X. ¿Y dónde los vamos a clasificar? El cromosoma X, esto vino en el pretest, así que les saben hincapié en esto. El cromosoma X es parte del grupo C, donde todos son submetacéntricos, y el cromosoma Y es parte del grupo G, donde todos son acrocéntricos. Y ya. ¿Dónde ocurren la mayoría de anomalías? En estos grupos de cromosomas acrocéntricos. Sobre todo en el grupo G, porque son tan pequeños y como su brazo P es tan corto, es muchísimo más fácil que hayan alteraciones. Y de hecho, una de las más comunes ocurre en este grupo de acá, que es el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21. Más adelante lo vamos a ver y también qué es trisomía. Y ya. Cuando estén en su práctica, se los van a dar así, no se los van a dar ordenadas. Puede ser acá que está con una coloración o este que es coloración en bandas. Y lo que usualmente tienen que hacer es diferenciar cuál es cada par. Entonces, les voy a dar un tip de lo que pueden hacer. Por ejemplo, lo primero que tienen que determinar es si es submetacéntrico, acrocéntrico o metacéntrico. Por ejemplo, em, a ver, este de acá sería metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico.
¿no? A ver, es que creo que está la confusión, ¿no? Si es submeta o meta. A ver, vamos a ver otro más grandecito. Ya, a ver, este de acá, por ejemplo, que tiene acá su, aquí. ¿Ese sería submetacéntrico o metacéntrico? O acrocéntrico. Submetacéntrico. Ajá, sí, porque este sería el brazo P. Nunca el brazo Q es más cortito, por si acaso. Este sería el brazo P, entonces sería submetacéntrico. Lo primero que tienen que hacer es determinar si es submeta, meta o acro, y después ya los pueden relacionar con la listita de grupos que tienen, principalmente por el tamaño. Miren estos que son muy pequeños. Mira, este es probable que pertenezca al grupo G porque es súper, súper pequeño. Entonces ahí van a ir viendo la diferencia. Y ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Esto sí, por favor, recuérdenlo. Después de la sesión les voy a enviar el PPT. Este de acá es muy, muy importante. A ver, de ahí, allá. Nomenclatura. Ya, esta parte de aquí. Como ustedes mismos me habían mencionado, tenemos en total 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas. eh, y a veces tenemos que realizar nomenclatura de la cantidad de cromosomas de una persona. Generalmente cuando tenemos un paciente o estamos haciendo nuestro árbol genético familiar, tenemos que colocar la información, o cuando tenemos un caso clínico. Entonces, les hice una lista de pasos, como una receta de qué es lo que tenemos que hacer. Primero, vamos a hacer este ejemplo. Ya está desarrollado, pero igual, igual. Primero colocaríamos el número total de cromosomas. En este caso, si estamos hablando de un varón normal, sería 46. Después de eso, sí o sí, le sigue una coma. Y finalmente, los cromosomas sexuales. Acuérdense que para un varón, los cromosomas sexuales son XY. Y en el caso de una mujer, los cromosomas sexuales son XX. Y ya. Entonces, si estamos hablando de un varón, sería 46XY. Y lo mismo para una mujer, 46 cromosomas y en este caso XX. Ahora, ¿qué sucede si hay una anomalía numérica? Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down es una trisomía. ¿Qué quiere decir? Que tiene en exceso un cromosoma 21. O sea, hay un cromosoma 21 de más. Entonces, ahí tendríamos que ver primero el número total de cromosomas. Es una trisomía, o sea, no hay 46 cromosomas, hay uno de más. Colocamos 47, la coma. Acá, por ejemplo, le damos un varón, pero puede ser también mujer. Bueno, colocamos XY. Y como es trisomía del 21, el cromosoma que hay en exceso es el 21, vamos a colocar el más 21. Y ya, eso sería la parte de nomenclatura. ¿Hay una duda con esto? ¿No, Pi? Porque puse estos para realizarlos. A ver si más o menos me entendieron. A ver, por ejemplo, este síndrome, hay algunos síndromes que tienen que ir memorizando, sí, pero como los van a ver bastante, entonces se van a acordar rápidamente de ellos. Por ejemplo, este de acá que es el síndrome de Patau. El síndrome de Patau es una trisomía también, pero es del cromosoma 13, o sea, hay un cromosoma 13 de más. Por ejemplo, si este fuera un varón, ¿cómo le haríamos su nomenclatura? ¿Cuántos cromosomas tendría primero? 47. Ujú, 47. Si es varón, sería XY o XX. XY Ya. ¿Y qué tendríamos que añadirle al final? Si es una trisomía del cromosoma más 13. 13. Ujú. Aquí les coloqué otro. Este es el síndrome de Klinefelter. Ya no es una alteración en los cromosomas somáticos, o sea, del par 1 al 21, al 22, sino que es una alteración en los cromosomas sexuales. O sea, es un varón que va a tener una duplicación del cromosoma X, o sea, doble cromosoma X. ¿Cómo haríamos su nomenclatura? Tiene un cromosoma X de más. A ver, primero,
¿cuántos cromosomas tendría? Si tenemos los 23 pares, 46. Si tiene un cromosoma X de más, entonces más 1, 47. Ahí está. Y en la parte de aquí, como es una duplicación del cromosoma X, acuérdense, primero se coloca el cromosoma X. O sea, no lo van a colocar así, sino que lo tienen que colocar así. Ya no se añadiría un más, solamente lo ponemos así. 47X, X, Y. Ese es síndrome de Klinefelter. Un varón, porque tiene cromosoma Y, que tiene doble cromosoma X. A ver, ¿está claro hasta aquí? ¿O hay alguna parte? ¿O quieren que les haga otro ejemplo? Mm, a ver, les voy a hacer otro ejemplito, ¿sí? A ver, ya. Este es otro caso. Se le conoce a veces un poco vulgarmente, diría yo, como síndrome de supermujer. ¿Qué quiere decir? Es una mujer que tiene un cromosoma X de más. Entonces, ¿cómo lo colocaríamos acá? Si tiene un cromosoma X de más. Primero, ¿cuántos cromosomas tendría? 47. 47. Ujú, 47. ¿Y cómo colocaríamos los cromosomas sexuales? ¿Cuántos serían? XXY. Como es mujer, sería 2X, pero como es síndrome de supermujer, nos dice que tiene un cromosoma X de más. Entonces, simplemente aquí añadimos el otro cromosoma X. Y ya, sería 47XXX. Y ya. ¿Hasta ahí está claro esta parte? ¿Sí? Ya. A ver, continuamos. Ahora, anomalías cromosómicas. Hay dos tipos de anomalías. Unas son las anomalías numéricas y las otras son las estructurales. Primero les voy a explicar las numéricas. Algo que tienen que tener en cuenta, ya habíamos hablado. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dos juegos cromosómicos. Alicia, ¿qué te refieres con dos juegos cromosómicos? Ya. Es como tener una baraja de cartas. En una baraja de cartas vienen 54 cartas. Y tú vas a tener unas de corazones, unas de espigas, una reina de corazones, un rey de tréboles y así. Entonces ahí tienes un juego de cartas. Las 54 cartas. ¿Sí eran 50? Bueno, no importa. Ya, digamos que son 54. Las 54 cartas. Entonces, nosotros tenemos dos juegos cromosómicos. ¿Qué quiere decir? En este caso, vamos a tener 23 cartas, ¿ok? Una va a ser el cromosoma 1, cromosoma 2, cromosoma 3, cromosoma 4. Pero nosotros tenemos dos juegos. Entonces vamos a tener dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3. Por eso decimos que tenemos 23 pares, porque son iguales. ¿Por qué? Porque un par va a venir de la madre y el otro par va a venir del el otro par. Un cromosoma va a venir de la madre y el otro cromosoma va a venir del padre. Por eso decimos que tenemos dos juegos cromosómicos, o sea, 23 pares, 46 cromosomas en total. ¿Eso está claro? Sí, ya. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que tenemos dos de cada cromosoma, ya podemos ver las anomalías numéricas. Se dividen en dos tipos, las euploidías y las aneuploidías. ¿Qué quiere decir las euploidías? Va por juegos cromosómicos, o sea, el juego cromosómico es de 23. Nosotros tenemos dos juegos cromosómicos, por eso tenemos 46.
Entonces, las euploidías son múltiplos de 23. Entonces, están las monoploidías. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la alteración? No tiene 2 juegos cromosómicos, tiene solamente uno. Entonces no tiene 46 cromosomas, tiene 23. Las poliploidías, poli significa muchos. No tiene, como debería, 2 juegos cromosómicos, sino que tiene 3 juegos cromosómicos o 4 juegos cromosómicos. ¿Cuánto sería? 3 por 23, entonces tiene 69 cromosomas. 4 por 23, entonces tiene 92 cromosomas. Y así, en eso se basan las euploidías. Son múltiplos que están fuera de lo normal. Lo normal son 2 juegos cromosómicos. Si hay un juego cromosómico, monoploidía. Si hay más de 2, poliploidía. Y así. ¿Esta parte está clara? Sí, ya. Entonces, las aneuploidías. Las euploidías son múltiplos de los juegos cromosómicos. Las aneuploidías es como decir que en tu baraja le falta o tienes una carta de más. O sea, como que tengas una reina repetida o que te falta una reina. Eso es una aneuploidía. No es un múltiplo. No tienes 46 cromosomas, sino que tendrías, por ejemplo, 47 o 45, como en las alteraciones que vimos. Entonces, ¿a qué se refiere una oligosomía? Oligo significa poco. Entonces, a tu juego de cromosomas le faltan cromosomas. Puede ser una monosomía donde te falta solamente uno o una nulisomía donde te faltan 2. ¿A qué se refiere monosomía? Por ejemplo, de las 2X que debe tener una mujer normal, solamente hay una X. Eso es síndrome de Turner. Más adelante lo veremos. Nulisomía. En lugar de tener el par 10 completo, no tiene par 10. Eso es una nulisomía. Faltan 2 cromosomas. Después están las polisomías. Poli significa muchos. ¿Qué quiere decir? A tu juego tienes cartas en exceso de tu juego cromosómico. Una trisomía. Hay un cromosoma de más. Por ejemplo, en este caso de aquí, que es 47XXY, tiene un cromosoma X de más. Tetrasomía, tiene 2 cromosomas de más. Pentasomía, 3 cromosomas de más. Y ya. A partir de pentasomía, o sea, a partir de 4 cromosomas de más, ya se le conoce solamente como polisomía. Y ya. Esa es la nomenclatura. Es para que lo tengan en cuenta a grandes rasgos. No es muy común verlos, más que todo, usualmente vemos trisomías y vamos a ver algunos casos nomás de, por ejemplo, hoy día vamos a ver solamente una pentasomía, que es el penta X. Pero ya. Además de eso, lo que más tienen que recordar son las monosomías, las trisomías, que son las que más vemos, y algunos casos de triploidía o de monoploidías, nada más. ¿Esta parte está clara? Sí, ok. A ver. Ahora, ¿por qué se generan las aneuploidías? Eh, Cuando se están formando las células sexuales, por ejemplo, en este caso de un varón que serían los espermatozoides, las células sexuales no tienen doble carga. O sea, todas nuestras células somáticas son un 2N, 46 cromosomas. Pero las células sexuales solamente es un N. O sea, tienen un juego cromosómico. Voy a hacer zoom. Solamente tienen un juego cromosómico. O sea, N. Uy, no me deja escribir bien. Bueno, N. ¿Por qué? Porque, a ver, en el caso del espermatozoide se va a unir con el ovocito secundario, entonces N más N, ya ahí tienes tu 2N. Por eso las células sexuales solamente tienen un juego cromosómico. ¿Qué ocurre? A veces cuando estas en formación, tienen que irse dividiendo para poder llegar a ese único juego cromosómico. Pasan por 2 divisiones que son de tipo meióticas. Acuérdense que hay 2 formas de crear más células. O sea, la meiótica es cuando van dividiendo su material. Empiezan con 2N, acá continúan con 2N, 2N, pero en la segunda división meiótica ya cada una se vuelve N, 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 N. ¿Por qué ocurren estas aneuploidías? Porque hay una ausencia de la disyunción.
Por ejemplo, esto ocurre cuando no hay primera disyunción. Acá se sigue acumulando 2N, pero hay dos cromosomas, y acá cuando se divide sigue siendo 2N, 2N. Entonces tiene doble carga. ¿Qué pasa? Si esto se llega a fecundar, nos va a dar una trisomía. Y si esto de acá que no tiene nada se llega a fecundar, nos puede dar una monosomía o una nulisomía. Aquí lo mismo, en la segunda no hubo disyunción, entonces acá igual va a tener doble carga y acá no va a tener carga. Eso nos va a llevar a una trisomía y esto a una nulisomía. Y así. Acá hay algunos ejemplos de aneuploidías, esta de acá. Son las más comunes que van a ver. El síndrome de Down es trisomía, o sea, un cromosoma extra del 21. Esto sí tienen que acordarse. El síndrome de Patau es una trisomía, pero del cromosoma 13. Y el síndrome de Edwards es una trisomía del cromosoma 18. Tienen varias características físicas que se pueden notar, por eso son síndromes. Los síndromes son una suma de diferentes signos que por cuenta propia podrían no decirnos nada, pero cuando están todos a la vez, eh, nos pueden dar una sugerencia de algún tipo de alteración. Como es en el caso del síndrome de Down, usualmente de tez clara, o con este picanto que es común en la parte de los ojos. El síndrome de Patau es un poquito fuerte de ver por la parte del hipotelorismo, o sea, los ojos se van formando muy juntos, algunos generan ciclopía, un solo ojo. No tienen mucha esperanza de vida, a lo mucho unas horas después de haber nacido. La mayoría de ellos fallecen en los primeros trimestres de embarazo. Y también la parte de la nariz está ectópica. Después el síndrome de Edwards, que también tiene el epicanto, usualmente la piel clara. Poco a poco vamos a ir viendo estas características. ¿Tienen alguna duda de esta partecita de acá? No. Ok. Pasamos a las estructurales. Las numéricas era cuando tenías en exceso, cuando te faltaba. Las estructurales es cuando hay una alteración en tu cromosoma. Puede ser en uno de ellos, en varios de ellos, pero esta alteración, a fin de cuentas, te va a hacer perder información genética. Y toda la información genética es importante porque cada banda significa la transcripción de un gen. Entonces, la pérdida de parte de un cromosoma también genera repercusiones en la salud del paciente o diferentes características. Hay 4 tipos. Uy, yo me lo aprendí como de intrain, pero creo que pueden imaginarse cuando se trata de un cromosoma qué tipo de alteraciones pueden ocurrir. O sea, lo más común de lesión, que pierda un pedacito, o la translocación, que se una con otro cromosoma, o que se le añadan partecitas de otro cromosoma. Eso es en resumen. La parte de lesión siempre va a ser pérdida. Entonces, hay 3 tipos. La terminal, que es cuando pierde una parte de un telómero. Después está la intersticial, que es cuando pierde una parte justo de en medio de las bandas, o sea, no está a las esquinas. Y en anillo, que es justo lo que les estaba mencionando, que los telómeros evitan que pase esto. Entonces, se llegan a perder ambos telómeros y eso hace que el cromosoma se una a sí mismo y pase a estar así, a formar un anillito. ¿Tiene alguna duda con estos? Ya, creo que estos son los más fáciles de recordar. Después, la inversión. Uy, acá hay un lapsus, ahorita lo corrijo. A ver, primero les explico esta. La pericéntrica. Es como si tengo mi brazo completo y la parte de mi antebrazo se invierte. Eso sería prácticamente la parte de inversión. Cuando vemos la pericéntrica, ¿por qué es pericéntrica? Porque va a incluir el centrómero. Acuérdense, tienen su cromosoma y la parte de acá, centrómero. Entonces, la inversión va a ocurrir incluyendo este pedacito de acá. Por eso es pericéntrica. Acá cometí un error. Es paracéntrica. Cuando les pase la PPT, se los corrijo. Paracéntrica sería que no incluye el centrómero. O sea, es en alguno de los bracitos. Puede ser en el brazo P o en el brazo Q. Y ya, eso de ahí. De ahí está
la translocación. Hay dos tipos de translocación. Digamos que la translocación es un trueque, es como un compartir. Está la recíproca. Por ejemplo, tienes tu cromosoma 1 y el cromosoma 10, y son patazas. Entonces dicen, ya, hay que intercambiar bandas, y este le da un pedazo al otro. Eso genera una alteración genética, como aquí, que si se dan cuenta, intercambian. No es que uno le dé al otro y se quede sin nada, no, sino que es recíproco. Y la translocación robertsoniana usualmente ocurre con los cromosomas acrocéntricos, los que tienen su bracito de arriba muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente pierden la parte de los telómeros, así que tienen la tendencia a unirse. Así que como ambos perdieron su telómero, pues dicen, bueno, nos juntamos y se unen y así se forma otro cromosoma que no debería. Y ya. ¿Alguna duda con esta parte de aquí? ¿No, Pi? Eh, y la parte de inserción. A diferencia de la translocación, eh, a uno le quitan y el otro gana. O sea, uno, digamos que se beneficia, digamos. A este le quitaron su banda 5, por ejemplo, y se la dio a otro cromosoma. Y ya, aquí prácticamente estamos viendo dos afecciones. O sea, este sufrió una de lesión y a este es el que ganó la inserción, por así decirlo. Ya. Lo importante de esto es que sepan diferenciar cada una de ellas. Eso es lo principal. ¿Tienen alguna duda o hay alguna que quieran que les vuelva a explicar? Igual, creo que de preferencia les voy a pasar el Canva para que puedan ver con las animaciones. A ver, de ahí, cromatina sexual. Nos vamos completamente a otra cosa. ¿Qué es la cromatina sexual? Digamos que todas las células femeninas van a tener un lunarcito, que es este puntito chiquito que está aquí, que también lo van a ver en su clase práctica. Solamente las hembras, mamíferos hembra. ¿Y por qué ocurre esto? Recordemos que las hembras van a tener dos cromosomas XX, a diferencia de los varones que tienen XY. Uno de estos cromosomas lo va a dar la madre y el otro cromosoma lo va a dar el padre. ¿Qué ocurre? Va a haber el proceso de inactivación de uno de ellos. O sea, prácticamente uno es el que va a mandar y el otro lo van a dejar acá botado, por así decirlo, en una esquinita. Eso es la cromatina sexual. Al que inactivaron y lo dejaron acá chiquitito, sin poder transcribirse, sin poder aportar. ¿Dónde vamos a hallar esto? En las células somáticas que están en interfase. Acuérdense del ciclo celular, creo que esto también lo vieron en bio, la parte de la profase, anafase, telofase, metafase. También estaba la interfase, que es por así decirlo un punto en medio. Ahí es donde vamos a hallarlo. Es donde hallaremos la cromatina sexual. Ahora, ¿quién es esta mujer? Ella es Mary Lyon. Bueno, ella hizo la teoría de la ionización. ¿Y qué es la ionización? Esto que les acabo de explicar aquí. El proceso en el cual en una célula femenina un cromosoma X va a ser anulado. Bueno, va a ser inactivado. Y son 4 hechos que ocurren aquí. Primero, que esto ocurre en el día 16. Segundo, que la inactivación es totalmente al azar. Tercero, que la inactivación puede ser tanto del cromosoma paterno como del cromosoma materno. Y cuarto, que esta cromatina sexual o corpúsculo de Barr, que es esto, ese puntito, va a estar inactivo. Esa es la teoría de la ionización. O sea, la cromatina sexual está inactiva. ¿La inactivaron cuándo? El día 16. ¿A cuál inactivaron? ¿Decidieron inactivar el de la mamá porque les caía mal la mamá? No, fue totalmente al azar. Y ya, por eso puede ser tanto paterno como materno. Hay una excepción que es en los marsupiales, que en los marsupiales hembra siempre se va a inactivar el paterno, pero es algo muy específico. En el caso de nosotros, los humanos, igual se inactiva al azar.
Y ya, el tamaño normal, porque también hay un tamaño normal, de esta cromatina sexual es de 0.7 a 1.2 micras. Esto ha sido pregunta de pasito, así que se los coloco ahí para que lo recuerden. ¿Y por qué ocurre esto? Gracias a un gen, que es el gen CIST. Este gen CIST se encuentra localizado aquí. Dirán, ¿qué es esto? ¿Qué es este idioma tan raro? Ya. A ver, les voy a enseñar a leer estas banditas de acá. Miren, ¿qué nos dice? Cromosoma X. Ya digamos que ese es el cromosoma X. No se parece nada, pero bueno. Q. ¿Qué era Q? ¿Es el brazo de arriba o el brazo de abajo? Abajo. Ujú. Entonces, el gen va a estar en el bracito de abajo. La banda 13, ya no sabemos dónde está la banda 13, digamos que por acá. Y el punto 2 va a ser en qué partecita de la banda 3 está. Digamos que ese es el punto 2 de la banda 3. Entonces, justo ahí va a estar localizado el gen CIST. ¿Qué es el gen CIST? Va a acercarse hasta este cromosoma que viene a activar y lo va a pintar todito para hacer que se condense y se haga chiquito. Y así la célula no lo pueda leer y no pueda transcribir lo que el cromosoma le dice y no considere prácticamente a ese cromosoma, solamente al otro. Y ya, eso es lo que hace. Otra cosa, esto de acá, la ubicación vino en un examen, así que también se los digo por si acaso. Y lo del gen GenSys vino, creo que vino en mi examen, me parece el gen GenSys, pero este de acá también viene en un examen. Y ya. Hay alteraciones de la cromatina sexual. Cuando mide menos de 0.7 se ve muy pequeña. Y cuando mide más de 1.2 se ve exageradamente grande. Eh, y ya, eso sería prácticamente la parte de cromatina sexual. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya. Esto igual se los voy a anotar para que también lo tengan cuando quieran repasar o algo. A ver, continuamos. Ya. Ahora, algo que también les preguntan en práctica. Hay una fórmula para determinar la cromatina sexual. La fórmula es el número de cromosomas X menos uno. Porque acuérdense que solamente un X es el que va a mandar. Entonces, en una mujer normal tenemos dos cromosomas X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr habría? Uno. ¿Por qué? Porque se inactivó solo uno. Esa es la fórmula del corpúsculo de Barr. En el caso de un varón, tiene XY. Según la fórmula, ¿cuántos cromosomas X tiene? Uno. Menos uno, hay cero corpúsculos de Barr. No se tuvo que inactivar nada porque solamente tiene un cromosoma X. Y ya, puse estos ejercicios para que se acuerden de la fórmula, aunque solamente es literal X menos uno, pero a ver. Este síndrome de Turner es una mujer, tiene solo un cromosoma X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tendría? ¿Cero? Ajá, cero. Después, este acá, trisomía del X. Tiene tres cromosomas X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr? Es el Dos. número de... Ajá, dos. Entonces lo dibujaríamos así. Uno, dos. Ya, este síndrome penta X, vamos a ver una imagen más adelante. Son cinco cromosomas X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr? 4. Ujú. Luego acá, este es Klinefelter. Es un varón que tiene dos cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Cuántos corpúsculos de Barr tendría? 1. Ujú. Este es el síndrome XXXXY o síndrome de Fraccaro. También lo vamos a ver en un ratito. Eh, son cuatro cromosomas X. ¿Cuántos corpúsculos de Barr? ¿Es? 3. Ajá. Ya. ¿Y los hombres XYY o también superhombres, cuántos corpúsculos de Barr tendrían? 0. Cero. Ujú. Y en el caso del síndrome de Noonan, que es una persona 46XY, Cero también. sí, cero. Y ya está. Ya saben calcular
el número de corpúsculos de Barr. Esto también les doy hincapié porque me parece que viene en su pretest. Entonces ya saben cómo es. Es el número de cromosomas X y a eso le restan uno. Y ya está. Ahora, los síndromes. Son varios. Les recomiendo que recuerden las características más resaltantes, lo primero que pueden ver cuando ven a un paciente que tenga eso. O sea, no tanto las cosas que son muy, muy específicas. Y ahí traten de relacionar todos los signos para que cuando en algún examen les den varias características, al toque puedan sacar qué síndrome es. Primero, comenzamos con el síndrome de Turner. Esto se los pregunté en su pretest. El síndrome de Turner, su código, por así decirlo, es 45X0. Son mujeres que carecen del doble cromosoma X. Y estas son las afecciones que hay. Primero, ¿cómo lo reconocemos? Lo principal, la implantación baja del cabello. Y lo que pueden ver a simple vista es que en la parte del cuello no es músculo, ojo, es piel. Hay piel en exceso, lo que da una apariencia de un cuello más ancho. Después tiene el tórax en forma de escudo. Otro dato es que padecen de constricción de la aorta. ¿Qué quiere decir? Que la aorta es tan pequeña que no permite el adecuado flujo de sangre. Es por eso que la mayoría de estos pacientes terminan siendo abortados los primeros 3 meses de gestación. Ocurre de 1 cada 2.500 casos. Después, las mamilas muy separadas y también hay un desarrollo bajo de las mamas, amenorrea. O sea, ¿qué es amenorrea? Ausencia de menstruación. ¿Por qué? Porque la parte del sistema genital está muy poco desarrollado. O sea, los ovarios son rudimentarios, no tienen prácticamente funcionalidad. Y ya. Y otra cosa es que estos pacientes suelen tener muchos lunares alrededor de todo el cuerpo. Y deformidad en los codos, a veces ni siquiera tienen uñas. Entonces les coloqué aquí un caso para que puedan ver cómo se refleja. Esta es una mujer adulta. Aquí lo primero que ven es la piel redundante en la parte del cuello, apariencia de un cuello más ancho. Después la baja implantación del cabello. No se ven mucho los lunares, pero sí lo que podemos ver es el poco desarrollo, a pesar de ser adulta, de las mamas. Y, y ya eso sería en general lo que podemos visualizar en esta imagen. No se olviden, 45X0, síndrome de Turner. Es uno de los que más se pregunta en exámenes, en seminarios principalmente, porque en seminarios lo que se ve más son los síndromes, las malformaciones, alteraciones. Entonces, usualmente se pregunta esto. Después, síndrome triple X. Mientras practicábamos cromatina sexual lo mencionamos. XXX. Ya, esta es la fórmula. 47XXX. ¿Qué ocurre acá? Hay un cromosoma X de más. ¿Por qué ocurrió esto? Porque, por ejemplo, en el caso de la madre, es porque sus células no hubo una disyunción en la, no hubo una primera disyunción, o sea, una primera meiosis, o no hubo una segunda meiosis. Y en el caso del padre es porque no realizó una segunda meiosis. Por eso se genera esto. ¿Qué ocurre en los pacientes? Lo principal que es ausencia de menstruación. La mayoría tienen una apariencia que no presenta muchos signos, o sea, no es que tú veas inmediatamente una persona y puedas reconocer que tiene síndrome de triple X. Generalmente lo descubren al darse cuenta de la infertilidad, porque 3 de cada 4 pacientes triple X son infértiles. Entonces es ahí cuando se suelen hacer un examen genético y se dan cuenta del caso. Algo que sí me llama bastante la atención del síndrome triple X es que a pesar de no tener muchos signos físicos, la mayoría de signos son psiquiátricos, porque estos pacientes, o sea, desde la infancia pueden presentar psicosis, esquizofrenia, tienen problemas para socializar, también problemas de aprendizaje y muchos problemas de comportamiento. Y ya, este de aquí es un embarazo que no llegó a término porque usualmente cuando hay un síndrome pierden la vida antes de que la madre pueda dar a luz. Y bueno, síndrome triple X, 47XXX. Se van a acordar fácil porque el mismo nombre lo dice. Después, este ya lo vimos, penta X. Eh, presenta 5 cromosomas
X. Este también lo preguntan bastante, lo van a ver en la teoría. Les voy a decir las características con esta imagen. Lo primero, aquí no se nota tanto, pero la mayoría de pacientes tienen microcefalia, o sea, el tamaño del cráneo es mucho más pequeño que el resto del cuerpo. Después, algo que le dicen hendidura palpebral, mongoloide, que es, también le dicen epicanto, que es en la parte de los ojos, no tienen como ese doble pliegue. Hipertelorismo, que quiere decir que tienen los ojitos muy separados. O sea, recuerdan que en el caso del patau era hipotelorismo, los ojitos muy juntos, que casi hace ciclopía. Acá tienen los ojos muy, muy separados. Después, la parte de las orejas no son a esta altura, tienen implantación mucho más abajo. Y lo más importante, y lo que siempre mencionan de este síndrome, es el pie equinóvaro. Aquí no se visualiza muy bien, pero aquí sí. Que es, miren cómo se hace la parte del piecito, eso se llama pie equinóvero. Y ya, otras afecciones es que la parte del sistema urogenital no se desarrolla bien, o sea, sus riñones son muy pequeños, casi ni están formados, y ya tienen las manos muy pequeñas, a veces no se llegan a formar los meñiques. Esas son las principales características del penta X. Después, estos dos de aquí, síndrome de feminización testicular. Este es, bueno, fenotípicamente es una mujer. ¿Qué es fenotipo? Fenotipo. Lo que vemos a simple vista, las características que reconocemos en otra persona. O sea, fenotipo de un varón usualmente es la espalda un poco más ancha, las cejas un poco más pobladas, etcétera, la cadera más pequeña. Y en el caso de una mujer, el tamaño de las mamas es mayor, las caderas un poco más anchas que la de los varones. Eso es el fenotipo, lo que vemos a simple vista. El genotipo es este, cómo estamos cromosómicamente. Entonces, ¿qué es la feminización testicular? También se le dice pseudohermafroditismo. ¿Por qué? Porque aparentemente vemos que es una mujer, pero genotípicamente es un varón, o sea, tiene cromosoma Y. ¿Qué ocurre? Son personas que no tienen receptores de andrógenos. Entonces, su cuerpo va a producir la testosterona, pero no la va a recepcionar adecuadamente. Es por eso que se van a formar algunos aspectos físicos que son característicos de las mujeres, como es el desarrollo de los pechos o inclusive tiene una aparente vulva. Pero ¿qué pasa? Que en realidad como genotípicamente son varones, no tienen el sistema de una mujer. Esta vulva sigue con una vagina, pero esta vagina termina en un fondo de saco ciego, como si fuera una bolsa. No hay útero, trompas de falopio, ovarios. Y de hecho estos pacientes tienen testículos. Acá creo que se ve un pequeño bultito. Estos son los testículos. Pero están por dentro. O sea, pueden estar a nivel inguinal o inclusive a nivel abdominal. Y ya, eso es la feminización testicular. Después está el síndrome de Klinefelter. Es un varón que tiene un cromosoma X extra y tiene estas características. Poco vello facial, los hombros más estrechos, se desarrolla ginecomastia. La ginecomastia no necesariamente es bilateral como aquí, sino que puede ser en un solo pecho. Después el tronco muy corto. Y debido a la existencia de este cromosoma extra, no se desarrolla bien el sistema genital, o sea, testículos muy pequeños, a veces también tienen el pene muy pequeño, la musculatura es más pequeña también, tienen piernas muy largas. Su testosterona es súper baja y usualmente tienen retraso mental. No es tan grave el retraso mental, a diferencia de otros casos, es un retraso mental moderado. Y ya, y la mayoría de ellos también son infértiles. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. Una es a ver si les escribo acá, para que lo busquen también, azospermia, y la otra es la oligospermia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que los varones producen lo que es el semen, dentro del semen van a estar lo que son los espermatozoides. Entonces, hay dos casos. El caso de azospermia, ¿qué quiere decir? Que sí se produce el líquido seminal,
pero en él no va a haber ningún espermatozoide. Y la oligospermia, que quiere decir que se produce el líquido seminal, pero va a haber muy pocos espermatozoides. Entonces, esos son los principales problemas de las personas con síndrome de Klinefelter. Y ya, hay algunos casos que les dicen caso mosaico. ¿Qué quiere decir? Que algunas células son XXY, pero otras son XY. Entonces, estos pacientes sí tienen una posibilidad más alta de ser fértiles, a diferencia de los que simplemente son XXY y ya. ¿Tienen alguna duda con esto? Pero son muchos términos. Les repito esto de acá por si acaso. Oligospermia es pocos espermatozoides en el líquido seminal. Azospermia, muchos no. Azospermia, ningún espermatozoide en el líquido seminal. Mosaico, algunas células con alteración, otras células normales. Eso sería en resumen esta parte, para que lo tengan así a grandes rasgos. Ahí esto. Fenotipo, rasgo físico. Genotipo, genes, lo que está dentro, cromosomas en sí. Y ya, después, eso también se los mencioné en cromatina, el síndrome de Fracaro, que es el 49XXXXY. Aunque no parezca, tienen, a pesar de la gran alteración, tienen una alta esperanza de vida. Pero sí, el problema es que el retraso mental es muy grave. O sea, su coeficiente medio es aprox, creo que era de 30 a 40. Em, Tienen o sea, al nacer tienen un peso muy bajo y ya. Una de las cosas que más pueden notar es el prognatismo mandibular, ¿sí? ¿Qué es prognatismo? El maxilar inferior mucho más salido que el maxilar superior. Aquí se puede ver, o sea, mira, aquí está el maxilar superior y el maxilar inferior está más para afuera. Se nota en la parte de la mandíbula. Después también presentan ginecomastia, o sea, crecimiento de las mamas. Los genitales no se desarrollan mucho y ya. O sea, la esperanza de vida normal, en eso no hay problema. Después está... y al síndrome de Fracaro se dice que es semejante al Klinefelter. O sea, al que vimos aquí. A este de acá, son similares. Solamente que obviamente el síndrome de Fracaro es un poco más grave debido al bajo coeficiente intelectual. O sea, es una gran afección a nivel neurológico. Después el síndrome XYY, que es el síndrome de superhombre. Mm, Físicamente no hay una gran variación, o sea, generalmente tienen una gran altura, pero además de eso no hay ningún problema. Sistema genital normal, o sea, testículos y pene de tamaño normal, son fértiles, no hay ningún problema. Y algo más es que no es común que se herede. O sea, si se casan con una persona que padece de esto, es muy improbable que sus hijos hereden este cariotipo, o sea, que salgan XYY. Y después, ¿qué más? El problema de estos pacientes que presentan retraso en la parte de lo que es la actitud social y, o sea, lo que es comportamiento y también en el lenguaje. Esa es la única alteración. Y ya, de ahí continuamos con aquí. Síndrome de Noonan. Este también lo añadí. Puede afectar tanto a mujeres como hombres. eh, y tiene estas características, la cabeza con forma triangular. Se ve en la foto, pero también en la imagen de este paciente de aquí, la forma de la cabeza. Después, las orejas tienen baja implantación, acá no se nota. En lugar de estar a esta altura más o menos, están como por acá, más abajito. Y tienen esto que es el pterygium colli, que es el cuello muy ancho. A diferencia del primer caso que habíamos visto, que eran las mujeres con Turner, que tienen piel redundante, el pterygium colli es el cuello en sí, o sea, los músculos del cuello más anchos. Y ya, un poco de ginecomastia. Usualmente tienen problemas al corazón, así que es muy raro que lleguen a completar todo el embarazo. El sistema urogenital está mal desarrollado, los testículos y el pene también son muy pequeños. Eh, y acá ocurre, les voy a decir este término porque lo vamos a ver más adelante.
lo que es la criptorquidia. Les había mencionado un poquito, pero es la forma médica de llamarlo. ¿Se acuerdan que cuando vimos feminización testicular les dije que a simple vista no parece que haya aparato genital porque están acá los testículos? Eso es criptorquidia, cuando los testículos no han descendido. Entonces, a las personas que tienen síndrome de Noonan les ocurre eso, la criptorquidia, no descienden los testículos. Obviamente eso no ocurre en mujeres, ¿no? Pero sí en los varones. Y y ya, eso sería todo. Ah, otra cosa. No sé si se percataron que aquí dice que son 46XY. Es porque la alteración no es que haya más un cromosoma o menos un cromosoma. Aquí vemos una alteración estructural. O sea, se daña la estructura específicamente del cromosoma 10 y esto va a afectar diferentes genes. Es por eso que se generan todos estos síntomas. Aquí, que aquí también está, no me había percatado. Bueno, cardiopatías congénitas y ya la parte de la criptorquidia. Mm, y ya está. Ah, el pectus excavatum es el pecho en forma de escudo. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta o algún síndrome que no les haya quedado claro, porque hemos visto varios. Ahí está Turner. Turner es uno de los que más se ve, así que ese ténganlo bastante en cuenta. Poco a poco, sé que ahorita son bastantes, lo que les aconsejo es que pueden hacer una tabla. Esto les va a servir también para varios cursos, porque te dan así bastante información de cosas diferentes. Una tabla donde pongan las características de cada síndrome y al lado colocan cuál es la nomenclatura, o sea, esta partecita de acá. Y ya eso les va a servir para reconocer más rápido los casos clínicos. Em, ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Acá les dejé también la Biblia para que lo revisen. Les voy a pasar igual el Canva, que tiene todas las animaciones, pero si la quieren ver directo, aquí está, en este link de aquí están todas las animaciones que coloqué de las anomalías estructurales. Y ya, eso es todo. Si no tienen ninguna pregunta. Gracias, chicos. Voy a dejar de compartir.